En lo que va de 2020, han prendido fuego a 10 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Esta devastación no es natural, es política, económica, financiera y tiene blindaje mediático. Todo fuego es político. Different kinds of indicators arranged in the map provided us with the score we were looking for. The software behind the installation is calculating how much sunlight each indicator is receiving as Earth rotates. So Earth becomes an instrument and the musician playing it is the sun. The variations in the sunlight make the instrument sound more or less emphatically. The sound of the human footprint is thus revealed with different sensitivity depending on the sun's own expression. Me habían preguntado a un geógrafo muy conocido, muchas personas, cuál era la figura del antropoceno. En la escuela de Julia nos habían preguntado también una figura, qué imagen representa para vos el antropoceno. Y me acuerdo que este geógrafo había dicho la comida para gato vegana, que eso le parecía como una figura extrema del antropoceno, o sea, el gato no es vegano. Y bueno, como en ese sentido creo que esta podría ser una figura también del antropoceno, o sea, crecer plantas que no son en un ambiente que no es. Sí, no, yo tengo una pregunta para ustedes porque realmente me da mucha curiosidad cómo llegaron digamos, desde el mundo del arte, digamos, a problematizarse y o sea, ¿de dónde viene esa sensibilidad sobre lo ambiental y la problemática socioambiental? Nada, es una pregunta para quien quiera. ¿Cómo nació o si encuentran alguna experiencia en su vida que de pronto fue como ese disparador de esa sensibilidad y dijeron, bueno, quiero ir por ahí? ¿De dónde viene esa inquietud? A mí particularmente me interesan mucho las escalas y observando, pero esto no es de ahora, digamos, desde hace mucho tiempo, como la huella de la cotidianeidad, ¿no? Siempre estuve interesado, digo, de mi propia vida, ¿no? De mi propia vida en la ciudad y los desperdicios y de todo lo que hacemos. Siempre me interesó como proyectar eso en escalas y me parecía que si lo proyectaba, o si accedía a los estudios que lo proyectaban, obviamente que no es algo que yo hice, que iba a ser una cosa bastante como preocupante y espeluznante. Por otro lado, tengo bueno, mi amigo con el que trabajamos en la Universidad de Cambridge, además de que él es el fundador de ese centro de investigación sobre energías renovables y políticas ambientales, es mi mejor amigo de la infancia. Entonces siempre charlamos un montón sobre eso, siempre conversamos y desde hacía muchos años teníamos ganas de hacer algo juntos, de volver a hacer algo juntos, más allá de encontrarnos. Nos encontramos ahora, bueno, por la pandemia no, pero fundamentalmente todos los años, 1 o 2 veces. Y bueno, y empecé como a indagar y a pedirle información, ¿no? sobre lo que ellos estudiaban, sobre lo que aparecía, sobre la problemática medioambiental y sobre antropoceno. Y paralelamente yo tenía la idea de así como suena medio megalómana y ambiciosa, pero era de convertir como a la Tierra en una especie de caja musical, de partitura. Pero no quería como, digamos, que esté desprovisto de algún vector de sentido, eso, ¿no? Como, bueno, producir eso porque sí, me parecía como un juego que podía ser divertido para mí, inclusive podía ser como disfrutable y todo, pero cuando empezamos a charlar sobre la problemática del antropoceno,
más desde una perspectiva, bueno, como global y más, como decía Pablo, ¿no? Como de encontrar los indicadores, algunos indicadores de la nueva época geológica, etc. Me di cuenta de que la partitura la estábamos como dejando esta huella y depositando en lugares que eran completamente localizables, un montón de indicadores que de alguna forma iban a configurar una capa estratigráfica en un registro geológico, ¿no? Presente y futuro eventualmente. Entonces, la idea que apareció ahí, después esto es puntualmente para esa obra, pero es digamos, devolverle a la naturaleza algún poder sobre lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? No es que no lo tenga, digamos, pero en esta idea de proyectar como hacia afuera, de tener esta perspectiva, como ver la Tierra desde el Sol y tener una especie de escala de todo lo que somos y lo que hacemos, la idea era que toda esta huella, que forma en definitiva una partitura de desechos, una partitura de indicadores del antropoceno, se pueda ser ejecutada con la temporalidad de la rotación de la Tierra, ¿no? Sobre su propio eje, que es algo que todavía no pudimos alterar como motor, digamos. Eso no lo alteramos, eso es un movimiento sobre el cual no tenemos ningún control. Entonces es como una especie de metrónomo natural inalterado por la especie humana que, bueno, de alguna manera ejecuta esa partitura de desechos. Entonces eso fue como mi inquietud y mi camino hacia la realización de este proyecto, que después sigue, ¿no? Con investigaciones y con otras activaciones. Pero viene de ahí, de esas conversaciones y de esa observación de las escalas. Yo creo que por mi parte más bien viene de algo más sensible, inmediato, ¿no? O sea, en el caso de vivir entre incendios, la verdad es que era, bueno, frente a toda esta angustia que había en 2019, frente a todos los incendios que hubieran en el planeta, ¿qué cuerpos estaban duelando, ¿no? Como qué cuerpos no contabilizados, y eso yo la verdad me basaba mucho en una lectura de Haraway, de un texto en particular. Qué cuerpos no contabilizados estaban falleciendo y quién estaba haciendo un honor a esos cuerpos justamente. Entonces partió de una invitación, digamos, de la Escuela del Antropoceno Urbano, que es un proyecto que se desarrolla desde l'École Urbaine de Lyon, la Escuela Urbana de Lyon, que tienen la idea de hacer escuelas del Antropoceno latinoamericanas, digamos, en donde me propusieron en un ciclo artístico ver qué formas de activación se podía llegar a hacer. Y medio que es algo que surge casi, como diría, en la angustia incendiaria, ¿no? De lo mismo que capaz ustedes pudieron haber vivido con Arte de Córdoba, ¿no? De decir, bueno, frente a esta angustia, a ver, ¿quiénes se quieren reunir a charlar de esto? Gente de cualquier palo, sin ningún tipo de restricción. Y encontrar un lugar que en un principio uno diría es el enemigo, ¿no? Porque digo, al fin de cuentas el Jardín Botánico son las instituciones modernas que vienen a decirte, bueno, ok, esto es más o menos el planeta, tenemos acá en un jardín pseudo-zoológico, ¿no? De plantas, distintas partes del planeta representadas en un mismo espacio. Era interesante poder proponerles a ellos directamente de hacer una activación que fuese distinta, que fuese dentro del Jardín Botánico, que dialogase con problemáticas reales que el Jardín Botánico no estaba abordando. Y por suerte se dio una buena sinergia con la curadora Gabriela Benito del jardín y pudimos realizar esos encuentros para pensar de qué manera se hacía un homenaje fúnebre para las víctimas no humanas de los incendios del Amazonas, del Congo belga, de Australia,
podríamos seguir enumerando lamentablemente. Pero sí vino más desde un lado sensible la pregunta, más desde qué te conmueve, qué cosas podés duelar, qué te genera impotencia, de qué manera se puede llegar a ser algo reparador, afectivo en todo caso, sabiendo que es siempre una fabulación, ¿no? O sea, que queda en un mito, de alguna manera, ¿no? Porque obviamente los actantes no humanos que encontrásemos en el jardín botánico no iban a ser exactamente los mismos que habían fallecido efectivamente en los incendios, ¿no? Entonces tenía que ver con eso, con pensar también desde qué lugar uno le puede dar una importancia a aquellos seres que no se los considera en general. Igual que doña Meche en el mate, más yuyo que hierba. Más yuyo que hierba. ¿Sabe para qué uso la barba de piedra? ¿Para qué? Para hacer gárgaras por la garganta. Desde tras la sierra, al resto del país, del mundo, del universo, del éter, más fuerte que el hombre araña y que Superman, que la mujer maravilla y que el hombre nuclear, más guapo que Batman, más fachero que He-Man. Un superhéroe. Con ustedes, Super Walterio. Bueno, así por mi lado, Andrea, como respondiendo eso, en un momento de la vida, hace como 10 años más o menos, yo tengo 51, tenía menos, hace como 10, por estar buscando como algunas respuestas que no me daba la medicina moderna, llegué a conocer, digamos, otro paradigma de medicina que tiene que ver con los yuyos, con la medicina tradicional aborigen de los pueblos comichingones de acá, y a raíz de eso de la medicina callahuaya, que sería de los pueblos andinos, o desde los Andes hasta acá. Y entonces, por ese lado, digamos, como por una búsqueda personal de buscar otro paradigma de medicina, que es el que uso hace más de 10 años solamente. Empecé como a hacer una formación en eso con un médico yuyero de las sierras de Córdoba, que sabe muchísimo por su madre, porque lo estudió, por sus abuelos, porque lo vivió, etcétera, etcétera. Omar Riachi. Y a raíz de, digamos, de estar tanto en contacto con esta persona, fui aprendiendo mucho de biología, de fisiología, y etcétera, etcétera, lo cual lo había como aprendido en la secundaria, y después para mí eso era como que iba por otro lado de la vida. Más allá de que yo ya estaba en el arte social y que estaba por ahí también en otras luchas, porque siempre, como dice Pessoa, tengo mal de cabeza y de universo. Digamos, en un momento sí trabajé con inmigrantes en España, y en otro momento con mujeres víctimas de violencia de género, y en otro momento con adolescentes en riesgo social, y todo eso, que lo sigo haciendo. Pero en un momento me interpeló como en lo personal este cambio de paradigma y como de volver a entender las cosas simples de la biología, de cómo funcionamos los seres vivos. Y en ese cómo funcionamos los seres vivos, también me pasó que quería como de ese aprendizaje llevarlo a mi espacio, ¿no? Que es el teatro. Y quería hablar de estos saberes simples, pero no simplistas, diría Paulo Freire. Entonces quería, como, ya que lo estaba haciendo conmigo misma, como laboratorio, conmigo, mi familia, mi hija, todo, digamos, en Cabana ahora hay mucha gente que usamos esa medicina. Bueno, quería hacer como lo mismo, ¿no? Cuando investigo, no investigo de cosas que no tengan que ver con lo que hago,
Entonces en el teatro no tenía muchas ganas de hacer otra cosa que no fuera lo mismo que creo, pienso. Y entonces como desde ese lugar, el acercamiento al tema de intentar recuperar, porque esos saberes están todavía, porque cuando uno va nosotros hacemos como, agarramos diferentes valles de Córdoba, Punilla, Tras la Sierra, Sierra Chica, y vamos a conversar con los más viejos y las más viejas del lugar, cuyos abuelos siempre han sido, casi siempre, son de los pueblos originarios, porque gente que tiene 90, su madre o sus abuelas, llegás hasta ahí. Entonces se acuerdan cómo se curaban, se acuerdan qué tomaban cuando les dolía la panza, se acuerdan todas, si estás un rato más tomándote unos mates y charlando, se acuerdan de que todos nos desparasitábamos antes, ¿no? Como lo hacen los animales en forma natural, se desparasitan con lo que la tierra les pone a su alrededor. Nosotros en algún momento cortamos con tantos procesos y resulta que los viejos y las viejas no saben a eso. Entonces el teatro dijimos, bueno, ¿cómo armar un proyecto para ir a recuperar esos saberes y a la vez legitimarlos porque están tan deslegitimados, ¿no? Esos saberes o son, como decir, de la barbarie, ¿no? Civilización o barbarie. O sea, Sarmiento nos metió tanto eso, que civilización o barbarie, que luego en el común de la gente, los saberes de las sierras de Córdoba o de los pueblos originarios, sí, son barbarie, son una locura, ¿no? Son muy mal vistos. Entonces, bueno, ¿cómo a través del teatro legitimar esos saberes científicamente comprobables? Además, para la gente de la ciencia es algo tan comprobable, cómo funciona de bien ciertas cuestiones de la biología, que, bueno, hacer una obra con esos saberes en el mismo lugar donde sale una obra de teatro legitima de nuevo esos saberes, se recuperan, se valorizan lo que dicen los viejos y las viejas para las otras generaciones, ¿no? Porque, bueno, hubo toda una cantidad de información que desinformó, ¿no? En los últimos 60 años, supongo. Y bueno, en los últimos 10, una banda. Por ahí más o menos. Métele. A la derecha, dale, ahí está, pasa. A mí lo que me pasó un poco con el funeral que plantearon en el Jardín Botánico, digamos, es como que, sí, o sea, obviamente que fue todo esto un ecocidio, una tragedia, digamos, todos los incendios, pero, digamos, un poco dentro de las consignas que planteamos en Arre Córdoba, que creo que tuvo mucha potencia, fue esto de donde hubo incendios, habrá bosques, y donde hay cenizas, habrá monte, con esta idea de mencionar la potencialidad que tienen los propios ecosistemas naturales de regenerarse, digamos, ¿no? Y eso es una idea, me parece como muy potente e importante porque, digamos, frente a la devastación, realmente lo mejor que les puede pasar a quienes quieren devastar es pensar que ahí hay solo muerte y que ya no queda nada, digamos, que eso, que es tabula rasa, que es un sitio arrasado y no, y ahí hay mucha vida, o sea, digamos, rescatar esta idea de, no sé, en los montes hay bancos de semillas, hay especies que rebrotan,
Y entonces, digamos, siento que, digamos, me generó a mí un poco de, como de angustia y de pensar, por ahí no quiero ir, no digo, o sea, digamos, lo comprendo perfectamente, sino que por ahí es como que yo tuve la necesidad y como colectivo tuvimos la necesidad de plantear algo esperanzador, pero no desde un lugar ingenuo, sino poniendo conocimiento en eso, digamos, hay toda una línea dentro de la ecología que es la restauración ecológica, que puede ser una restauración activa, pero también pasiva, que es simplemente dejar no tocar, digamos, proteger ese sitio que fue incendiado, y realmente las experiencias que hay en el mundo, digamos, de la capacidad de regeneración es increíble, digamos, ¿no? Que yo también lo pensaba hasta, no sé, para mí es como la pulsión de vida que tiene la propia vida, y que incluso pienso, no sé, en abuelas de Plaza de Mayo, incluso en eso, digo, cómo frente a la devastación y a un genocidio surgió un colectivo donde justamente con amor, con vida, ese paralelismo, esa pulsión de vida de la propia vida está tanto en estos movimientos más culturales, pero también en la naturaleza misma, o de última reconocernos como parte de eso, ¿no? La naturaleza misma tiene una capacidad de resurgir, de rebrotar, que es realmente muy, muy impresionante. Y un poco, digamos, con una de esas consignas de Art de Córdoba, queríamos disputar eso, que no nos van a delimitar un nuevo territorio, un nuevo mapa, digamos, queremos seguir protegiendo esa vida que fue devastada, pero que en realidad la naturaleza y los ecosistemas tienen sus propios archivos, su propia memoria, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, trabajar para que eso no se pierda y que ahí todavía hay una potencia de vida. Digamos, un poco me generó charlar un poquito de eso cuando vi lo del funeral. Sí, a mí me parece que nosotros estamos tomando la idea fúnebre de alguna manera como una reparación afectiva también a la distancia y de la impotencia de no poder estar en territorio, dicho mal y pronto. Como de qué manera poder reaccionar en algo que tenga que ver con una escala de interdependencia completamente distinta, que obviamente pasa por un plano poético, no pasa por un plano real, ¿no? Pero bueno, de qué manera uno puede ya de por sí a un grupo de gente que a priori no tenía nada que ver más que el interés en común a poder resarcir alguno de los daños que generó el humano, tenía más que ver con sí, algo poético y hacer un desplazamiento de esas cosas y concientizar con un poder hacer de otra manera y con un poder comprender los cambios de estado, ¿no? Cómo esto pasa a configurar la necromasa, cómo se lo puede entender en términos de compost, cómo se lo puede entender como las energías que están fluctuando dentro de la Tierra y que son parte de ciclos naturales. Asimismo, también surgió en un momento empezar a hablar de las plantas pirófitas que precisan justamente del fuego para reproducirse, ¿no? O sea, digo, para designificar el fuego como un elemento solamente nocivo, ¿no? Y entender que en verdad el fuego es parte de muchos ecosistemas o de ecologías específicas, así como te puedo decir, no sé, en el Palmar de Colón, ¿no? Que tienen ciertas palmeras que precisan prenderse fuego para poder rearmar todo un espacio que sea prolífico para todo el entramado de lo viviente, justamente. Para mí se trata más que nada, y capaz lo digo porque soy escorpiano y porque, no sé, tengo cargas energéticas desde otro lugar, tiene más que ver con poder resignificar que el lugar de la muerte no es siempre un lugar negativo, que el lugar de la muerte lleva a una transformación de un espacio, pero que, como vos bien decías, también posibilita otro tipo de vínculos en el entramado de lo viviente. Para mí hay una frase de Adrián Laud que él comenta, ¿no? Y dice como que se han encontrado restos en el Amazonas de arenas del desierto del Sahara, y que en verdad en esa corriente de vientos que lleva las arenas del Sahara hasta el Amazonas,
hacen a la fertilidad específica que tiene el Amazonas también, ¿no? Entonces, como todos estos desplazamientos que podrían llegar a haber habido, o incluso en relación a los humos, que como no estábamos estábamos en Buenos Aires, no estábamos en pleno Amazonas, no estábamos en la cercanía de eso, era decir, bueno, ¿qué otro tipo de respuestas de interdependencia que pueden llegar a generar un efecto inesperado, no pensado, puede llegar a replicarse de otra manera más adelante con otra temporalidad? O sea, algo a mí me parece interesante el concepto de interdependencia, es que está en una escala, y ahí capaz tiene más que ver con el trabajo de Sebas, está en una escala que va más allá de lo que es comprensible incluso para el ser humano, ¿no? Es decir, se forman las plantas hace millones de años, y gracias a eso termina habiendo una vida terrestre diferente, y eso es una interdependencia también, no solamente quedarnos en nuestra escueta visión del mundo, de la vida, en nuestra temporalidad en la escala planetaria, que es minúscula, ¿no? Sí, totalmente. Ahí con lo que decías, Andrea, antes, sobre la potencia de la vida, ¿no? Que eventualmente va a volver a emerger, va a encontrar la forma de abrirse paso y volver a emerger. En ese sentido también me hacía pensar justamente en lo que acabas de mencionar, Pablo, ¿no? En las escalas, porque de alguna manera todo el registro de la huella humana sobre el planeta, ¿no? Suponiendo que dentro de 1000 años no exista más la especie humana, o de 100.000, no importa, porque para el caso es como prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, no hay diferencia. Ese acceder a esas escalas geológicas es algo, muy, muy... No, es más que difícil, es imposible. O sea, que nuestra mente evolucionada para entender escalas temporales humanas y cortas pueda comprender lo que significa, ¿no? Aún 10 millones de años, que es lo que dura una época geológica sin nuestra intervención. Y eventualmente toda nuestra huella, todo nuestro impacto, todos nuestros indicadores, todos los restos tecnofósiles de nuestras ciudades y de nuestra civilización, eventualmente en algún momento va a ser una capa de algunos milímetros en un registro estratigráfico, ¿no? De un planeta futuro que todavía no conocemos y al cual no podemos acceder. Y a mí me gusta mucho pensar eso, no por el dramatismo que tiene, sino porque también es un ejercicio de humildad, ¿no? Para nuestra especie, enfocarnos en esa idea de que el planeta de alguna manera nos va a sobrevivir, ¿no? El planeta va como un sistema, ¿no? Porque si digo la naturaleza, es como que por ahí todavía tenemos ese vicio de separarla de nosotros, ¿no? El planeta, del cual también somos parte, nos va a sobrevivir. En ese sentido, nosotros también vamos a sobrevivirnos a nosotros mismos, ¿no? Es como pensarnos con esta idea del sistema terrestre. Y ahí lo que decía, Pablo también, y la idea de los funerales y la idea de la muerte como algo generativo me parece fundamental, ¿no? Me hace acordar a un texto muy lindo de un libro que a mí me gusta mucho, de Rebecca Solnit, donde ella dice que las ruinas son el espacio ideal para el arte porque está por fuera de la vida productiva de las ciudades. Y tiene una imagen muy bella que es como las ruinas son una especie de muerte generativa, ¿no? Porque nosotros proponemos como civilización una especie de estructura que eventualmente queda abandonada, tarde o temprano va a quedar abandonada, y ahí va a empezar a emerger la vida de nuevo, ¿no? De la muerte, de alguna manera simbólica de las ciudades, de ahí empieza a aparecer la vida en esos espacios. Bueno, que tiene mucho que ver también, Pablo, con tu trabajo, ¿no? De la conquista del desierto. Dejar que emerja de nuevo la vida a partir de esa tierra arrasada, ¿no? Sí, el proyecto de la conquista del desierto es un proyecto porque en efecto es bastante difícil llevar a cabo piezas de tal envergadura, que es un proyecto que desarrollamos con Romina Brasi, que es patagónica, en pensar al desierto como un actor, en verdad, el que fuese el actor que va a conquistar algo, que fuese el desierto que venía a conquistar de alguna manera todos los territorios, los terrenos baldíos que estaban
en pos de una especulación inmobiliaria, que ahí se anuda un poco también con lo de Arte Córdoba, ¿no? Digo, con estos terrenos que quedan vacantes. ¿Y qué tipo de vida podría comportar en verdad esa recreación del desierto que impidiese de alguna manera, esta vez sí, el avance neoliberal, digamos, en la construcción, la gentrificación y demás? Y a nosotros lo que nos parecía súper importante es que nada es desierto, ¿no? Como que la nominación de desierto como territorio, al margen de las discriminaciones como más bien topológicas o del tipo de vidas que hay, digo, el concepto que tenemos de desierto en general es falso, es político, es una decisión nombrar territorios como territorios desiertos, porque es quitarle toda forma de vida posible y toda forma de relación incluso posible. Por eso me parece muy interesante, en verdad, también el trabajo de Leyuyeres en traer un poco la memoria que tiene no solamente la tierra, sino la memoria que comportan también los habitantes de ese territorio y el vínculo que tienen con estas plantas, con esta forma de habitar de una manera distinta, que sea porque cayó el paradigma de la medicina alopática o porque en verdad se trata simplemente de reconectar con otro tipo de raíces, ¿no? Que todo el proyecto moderno en Argentina intentó de excluir. Cuando estábamos en la presencialidad 2019, 2018, 2017, cuando salía de dar clases los viernes me iba al observatorio de Córdoba, donde daban unas clases unos científicos los viernes a las 6 de la tarde, te hablan de la distancia de la Tierra, de la estrella más cercana, y te hablan en años luz, y me volví un poco el sentido de dar clases porque lo perdía por momentos, por cómo está el mundo, y me hacía pensar en esto de, claro, somos tan arveja dentro de lo que es el universo, y la Tierra gira, y nosotros estamos allá adentro como haciendo tanto desorden, cuando la Tierra en sí misma acomoda todo. También se me pasó por la cabeza que en esos mismos días me fui con mi amiga bióloga, a Daniela Notaris, y otra amiga, a ver La Mujer Maravilla. Y en La Mujer Maravilla, más allá del planteo Mujer Maravilla y lo guapa que son esas amazonas antes de salir a luchar, además de eso que me atrajo un montón, me pareció maravilloso en una lucha final que está el dios de la guerra contra la Mujer Maravilla luchando, y entonces el dios de la guerra, que era también otro guapo, le dice, mira, cerrá los ojos, yo te muestro cómo estaría el mundo, estaba ambientado en la Segunda Guerra Mundial, cómo estaría el mundo sin nosotros, sin los humanos, y le muestra, claro, maravilloso un poco, ¿no? Como estaban diciendo Andrea y Seba, estupendo, crece el Amazonas, crece por todos lados, verde, verde, verde. Y ella tiene así, bueno, es una película, ¿no? Recuerda también un gesto de amor, y dice, no, te mato, y mata al de la guerra. Pero me quedo pensando en esas cosas que por ahí las artistas buscamos como ayuditas, ¿no? Para sobrevivir a este mundo, cada uno a su manera. Yo con La Mujer Maravilla, el observatorio, con las amigas biólogas. Y también pensaba en otras cosas mientras ustedes hablaban, que también es algo que estoy leyendo que para mí es nuevo, seguro que para Andrea no, que es a Maturana, Humberto Maturana, biólogo y filósofo chileno, y que él habla de esto, ¿no? De, bueno, tiene montones de cosas, de libros y de videos que estuve viendo mucho en este tiempo, ¿no? Y habla que hay que hablar de la vida, ¿no? Porque el gato está muerto, ya está muerto. Entonces que hablemos de la vida. Y bueno, es mucho más bonito y tiene muchas más esfumaturas su discurso y sus cuestiones por donde te hace pensar, desde cosas como qué es lo que queremos conservar como humanidad, qué queremos conservar para nuestro futuro como humanidad, ya que tenemos como especie humana esa capacidad de reflexionar y de comunicarnos. Bueno, ¿qué vamos a conservar de todo esto que vemos? O nosotros como artistas y vos como artivista, diría
mis compañeras, que sos vos y tu colectivo, Andrea, como activistas, que queremos conservar de esto, ¿no? De este ecosistema o de esta tierra de la que somos parte. Porque si nos vamos a ir por un lado infinito, a mi forma de ver, ¿no? De seguir desocultando, según Heidegger, la tecnología, ¿no? Si vamos a desocultar todo, y bueno, puede ser que no conservemos nada de lo que hay, que no dejemos ser a la naturaleza en su ritmo y en su evolución, y que nos carguemos el planeta, ¿no? Pienso que como artistas y como activistas podemos hacer cosas que pueden servir, ¿no? Tanto a abrir la percepción sonora, musical, corporal, a abrir la sensibilidad o nada más informar, pero pienso que el arte hace eso, o sea, te da la posibilidad como de unir o de mirar desde otro lugar. Pienso en las luchas por muchas cosas que hay, también que hay una agenda de qué instalar como lucha, y a veces cuando las agendas hegemónicas instalan determinadas luchas, dividen a la población, ¿no? Que asfalto sí, que asfalto no, que cosillo sí, que cosillo no, que lo que sea, ¿no? Y divide. Y cuando vas de cuerpo a cuerpo, ¿no? A una población, a un territorio del que sos parte o del que vas a visitar humildemente, a conocer, intercambiar, ese encuentro cara a cara, respiración a respiración, mirada a mirada, manito a manito, mate a mate, ese encuentro mediado por el arte, por el humor, por juegos, posta que une. Es como algo muy comprobable también, ¿no? A nosotros nos pasa eso, que está la comunidad partida, llena de prejuicios, como nos pasó en Tras las Sierras, ¿no? En Nono, los algarrobos, las calles, ojo de agua. Entre que unos piensan que los hippies hacen no sé qué, otras piensan que los gauchos hacen no sé qué, otras piensan que los turistas hacen no sé cuánto, y que los budistas hacen no sé qué. Cuando vas al territorio y juntás a esas 50 personas y haces un ejercicio teatral con humor, con música, con poesía, con teatro, ¿no? Resulta que la gente se valora un montón y se valoran los saberes de las otras personas. Y eso lo hace el arte, ¿no? Capaz porque nos hace escuchar de otra manera, porque nos hace reír, porque la imagen es bella o porque te va por otro lado, ¿no? Que la agenda hegemónica, aunque coincidas con la agenda hegemónica. Cuando vas al punto más chiquitito, estás en contacto con otros seres humanos, esas personas dialogan, conversan, se entienden, se desprejuician. Eso me parece maravilloso. Pensaba en una frase de una amiga, Vania Luraski, directora del Teatro Pan de Suiza, que tomó de su hija Yamila Beretta Piccoli, que decía que me lo noté acá, el cinema es grande, la televisión es piccola, el teatro es vero, ¿no? El cine es grande, la televisión es pequeña, el teatro es verdadero. Y me encanta a mí esa frase, porque en el cuerpo a cuerpo funcionan los encuentros y el mundo se hace más bonito. Y pienso que si hay un montón de mundos más bonitos, respetuosos, juntos, molecularmente, se van produciendo cosas. No creo que eso sea una frase hippie llena de amor y, no sé, y marihuana. Pienso que molecularmente, científicamente, ¿no? Estamos reproduciéndonos, haciendo esa autopoiesis con esas cosas también, ¿no? Entonces, mientras estamos vivos. Bueno, por ahí va mi viaje.
que bueno, así he contagiado a otros de Les Yuyeres, otras que después igual nos hemos unido por otras cosas que no pensamos ni parecido, pero que nos gusta esto de ir por los pueblos rescatando saberes, historias. Todo eso me han hecho pensar, viejas. Qué bueno, María, increíble. Gracias por compartir esa mirada. Para mí que es fundamental desarticular conceptos, desarticular bordes entre disciplinas, pero es fundamental no solo para encontrarnos, ¿no? Como acabas de decir, que es de alguna manera quizás el fin último de que seamos, que pertenezcamos a esta especie, pero es fundamental para el progreso del conocimiento y es fundamental para enfrentarnos a esta problemática. La problemática del antropoceno, la problemática del cambio climático no puede ser abordada si no es de una forma completamente casi adisciplinar, ¿no? Si bien cada disciplina tiene obviamente su campo específico de acción y de conocimiento desde el cual puede aportar y nutrir a la investigación del problema y a la solución de los problemas, para mí es necesario que el abordaje incluya en esa adisciplinaridad los grandes y los pequeños gestos y acciones, ¿no? Y los grandes gestos y acciones por ahí sí son un centro ¿viste? El Center for Existential Risk de Cambridge, que están observando a ver qué meteoritos nos pueden destrozar, y por otro lado están observando el cambio climático. Está perfecto, está súper bien y es algo súper, pero también otro tipo de gestos son tan fundamentales como ese. Por ejemplo, los encuentros que haces vos, ¿no? Creo que es una problemática que no puede ser abordada excluyendo ningún tipo de alguna manera, ningún tipo de gesto, ni de expresión, ni de disciplina, ¿no? Ni de enfoque. Creo que más que nada lo que necesitamos es escuchar, y no hablo por mi disciplina, que es el campo del arte sonoro y la música. Necesitamos escuchar a los otros, ¿no? Sí, yo incluso diría que no me imagino ningún tipo de reacción válida y de activación de hacia dónde tenemos que ir, que es poder replantearnos cómo estamos habitando este planeta sin arte. De hecho, digamos, nuestra inquietud con quienes empezamos lo de Arte Córdoba fue realmente desde lo socioambiental, pero necesitábamos una estrategia que nos permitiera como irrumpir en esa escena urbana o esa cotidianidad alienante de las noticias, porque información hay en exceso, o sea, hay un exceso de información científica, hay noticias, y realmente el arte es lo que nos posibilitó, si podemos llamar, digamos, esta arte más militante, digamos, ¿no? Arte política, como fue este proyectorazo, con imágenes de fotógrafos y de diseñadores, y sonidos también, porque hubo músicas en el colectivo, súper potentes, pero realmente sin esa capacidad del arte de ir al cuerpo, o sea, de producir una afectividad, de movilizar, de interpelar, no hay cambio posible. O sea, eso fue como muy claro, la necesidad que tuvimos de... Estaba todo dicho en algún punto, digamos, ¿no? Sobre los incendios, pero, digamos, esta sensación de estar en una ciudad dormida, media zombie, alienada también, el arte nos posibilitó esa proyección de las imágenes de los incendios en los espacios urbanos, en las paredes, en lugares emblemáticos como el Congreso Nacional en Ciudad de Buenos Aires. Esa, no sé si una metáfora o quizás más como vos decías, Pablo, una fábula, pero digamos, el arte te posibilita eso, que de pronto llena de otro sentido al espacio común, entonces lo resignifica y amplía justamente ese espacio de lo decible y de lo sensible, digamos, y todo eso es posible
sin duda, gracias a una mirada artística, una aproximación artística a eso. Sí, me parece que se juega también algo muy de lo comunitario en todo esto, ¿no? De poder generar un común. Tanto en el artivismo de Art de Córdoba como en Les Ulleres, me parece que hay como una necesidad de generar una situación común a la que todos puedan llegar a verse interpelados a distintas escalas, ¿no? Pero me parece que eso tiene que ver con decir esta problemática en verdad nos pertenece a todos. Canción. Esto huele a despedida y me llena de emoción. Que estemos todos mezclados, me dice mi corazón. La vida se va volando, capaz nosotros también. Lo que queda es esta tierra y hay que saberla querer. Capaz si nos amigamos, la podemos defender de los verdaderos malos que nos quieren convencer de que el mundo está estancado y que es así como es, pero nosotras pensamos que lo podemos rehacer en vez de esperar sentados y que nos quieran mandar. Si hacemos más cosas juntos nos vamos a organizar y de a poco a nuestro mundo lo podemos transformar.